Jueces 17. Vamos a estar leyendo del 1 al 6. Jueces 17, del 1 al 6. Está después de Josué, Antiguo Testamento. El título del devocional de hoy es Cuando no hay rey. Cuando no hay rey. ¿A cuánto les gusta tener reyes, autoridades sobre ustedes? Es una gracia de Dios. Puede que no estemos de acuerdo, puede que nos caigan lo mejor, pero es una gracia de Dios. Y vamos a ver por qué. Cuando no hay rey. Jueces 17, versículo 1 dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay rey. Aquí nos encontramos con una historia que realmente caracteriza la realidad del hombre cuando no tiene autoridad sobre sí, cuando no tiene rey sobre sí. Todo hombre, a causa de la caída en el jardín del Edén, ha caído en la misma trampa de Satanás de creer que él mismo es rey soberano de su vida y por ende hace lo que quiere hacer. El hombre que no tiene que rendir cuentas, que no tiene una ley que lo aplaque y que no está sujeto a ninguna otra autoridad, se hará autoridad a sí mismo. Recuerde que la tentación de Satanás para con la mujer fue que, según la serpiente, tanto el hombre como la mujer podían ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ya ellos no tenían que regirse por una autoridad mayor, porque ellos mismos serían su propia autoridad. ¿Suena familiar? Desde la caída en el jardín del Edén, así divaga el hombre, tratando de hacer todo lo que su necio corazón desea, sin verse en la necesidad de rendir cuentas a nadie más. Y así continuamos hasta el día de hoy, donde cada uno quiere hacer como quiere hacer y no se someten a un rey. Y quizás obedecemos, y puse aquí obedecemos entre comillas, y quizás obedecemos a las autoridades que están por encima de nosotros. El jefe nos dice, ven a las 7 y vamos a las 7. El jefe nos dice, haz tal cosa y lo hacemos. El esposo nos pide que hagamos algo, lo hacemos. Nuestros hijos le pedimos y lo hacen. Y obedecemos, entre comillas, a las autoridades que están por encima de nosotros. Pero no lo hacemos de buena gana, sino que aunque obedecemos en el exterior, en el corazón estamos en profunda rebeldía. Nuestro corazón aún no tiene un rey que gobierne. Aun cuando Cristo viene a nuestras vidas y nuestro corazón es hecho conforme al corazón de Dios, la naturaleza de Dios viene a ser parte de nuestra naturaleza, batallamos con la rebeldía, ¿sí o no? ¿Cuántos batallan con la rebeldía? Todos. Porque aún nos queda mucho de esa anarquía adentro. Y en muchas ocasiones vivimos nuestras vidas como cristianos que se someten o sujetan a las autoridades, pero en sus corazones aún no tienen rey. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí no me importa que sea el pastor, a mí no me importa que sea el jefe, a mí no me importa que sea... Y esto es un grave peligro para su vida y para la iglesia.
Esta historia de este hombre Micaía resuena en la vida de los cristianos mucho más de lo que imaginamos, porque el enemigo de la rebeldía aún está dentro de nosotros. ¿Qué necesita entonces? La oportunidad para sentarse en el trono de nuestro corazón. En el libro de los Jueces vemos la historia de la nación de Israel, la cual muchas de las tribus ya habían conquistado la tierra. Había otras que todavía estaban en su proceso de conquista, les había sido repartida. Y el temor a Dios, según lo que vemos en la historia de hoy, el temor a Dios a través de todo ese periodo de conquista fue disminuyendo progresivamente. Y día a día se iban alejando más y más de Dios. Todavía existía, si usted lee, todavía existía el servicio a Dios. Todavía había sacerdotes de la tribu de Aarón que ministraban. Todavía estaban los sacrificios por el pecado, las ofrendas de paz vigentes. Todo seguía igual. Pero para la nación de Israel, todo esto era algo solo externo. Era una obediencia externa. Se convirtieron en ritos, en preceptos, cosas a hacer, pero su corazón rebelde en contra de Dios. ¿Por qué? Porque en sus corazones no había rey. No había una ley. Y un tema mencionado en varias ocasiones en este libro de Jueces es el último versículo que leímos hoy. Que al no haber rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted se imagina una sociedad así. Piense por un momento una sociedad donde no hay límite de velocidad, donde no hay reglas, donde no hay policías, donde no hay consecuencias, donde no hay prisiones, donde no hay jueces. Imagínese eso donde no hay límites. ¿Cómo sería esa sociedad? Sería un caos tremendo. Todo el mundo diría, bueno, yo hago lo que bien me parece. No hay límites. Eso debe ser un problema. Esta es la situación con la nación de Israel en aquellos tiempos. Y al no haber rey en Israel, pues cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero hay algo que sucede cuando no hay rey presente o cuando no hay ley presente, porque si cada uno hace según como mejor le parezca y cada uno tiene su propia definición de lo que es bueno o malo, ¿cómo podríamos aplicar un juicio en contra del mal? Para mí no es mal. Quizás para ti, para mí no lo es. Tiene que haber un estándar. Ahí entra entonces la autoridad sobre nosotros. Cuando las personas viven sus vidas sin consecuencias por el pecado, sin consecuencias ante la ley o ante el rey, ellos mismos se creen rey en sus corazones. Y es ahí donde llegamos a esta historia de hoy, la historia de Micaía. Vuelvo a leer el versículo 1 y 2, dice, hubo un hombre del monte de Efraín, note que es región o tribu de Israel. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Hay un detalle aquí pequeño que no se parece pasar por alto. Pero este hombre hurtó el dinero ¿de quién? De su madre. Hurtó el dinero de su madre. Eventualmente lo confiesa. ¿Te acuerdas aquel dinero que yo me lo robé? Pero note que no hay mención del padre de Micaía. Por lo cual se entienden, o muchos creen, que quizás ya su padre había muerto. Era normal en aquellos tiempos, en aquella cultura, que el hombre muriera antes que la mujer. Normalmente las mujeres se casaban jovencitas con hombres ya maduros, con negocios prósperos para poder sostener la familia. Por ende, el hombre moría un poco más temprano. Entonces, esto nos deja ver que posiblemente este dinero había sido quizás el sustento
que su esposo le había dejado a la viuda, o en su viudez. Por tal razón, tan molesta y enojada estaba la señora, la madre de Micaías, que aún había maldecido a la persona que se lo había robado. Incluso algunos comentaristas mencionan que quizás ella sospechó de su propio hijo porque fue y habló con él al respecto. Esto es lo que dice aquí, de lo cual me hablaste. Quizás dándole la oportunidad para confesarlo, pero Micaía cayó. Pero cuando al fin él procede a confesar que se había robado el dinero de su madre, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a virar el panel. Usted se encuentra que su hijo o su hija le robó un dinero a usted, una gran cantidad, 1,100 ciclos de plata, era mucha cantidad de dinero en aquellos tiempos. Y al pasar de los años, su hijo o su hija viene y le dice, ¿te acuerdas de aquel dinero que tú tenías guardado, que se perdió o alguien se lo robó? Yo fui. ¿Qué usted diría? ¿Cómo respondería al respecto? Yo pensaría, lo más normal sería que al menos usted lo regañe. Gracias por la honestidad, pero no debiste haberlo hecho. Tú sabes que tuviste oportunidad, tú sabes cuánto necesitas. Le hubiese dado una regañada, ¿sí o no? Al menos es lo que se piensa. Pero ¿qué sucedió aquí en la historia de Micaía? Su madre, en vez de reprenderlo, en vez de estorbarlo o de al menos tratar de apelar a su conciencia, recuerde que ambos debieron saber lo que la ley decía acerca del robo. Ella da gloria a Dios. Y puede que haya dicho, gloria a Dios que apareció el ladrón. No, ni siquiera dijo eso. Ella cambia ahora la maldición por bendición. Nunca los reprende por violar la ley, ni por restringirle su sustento. Y si no los reprendió en cuanto a este pecado tan horrendo, recuerda que aquí viola 3 mandamientos. Honrarás a tu padre y madre, no robarás, no codiciarás. Podríamos entonces deducir que tampoco lo hizo durante su crianza. Y aquí podemos ver que esta pequeña acción de negligencia en cuanto a reprender lo mal hecho puede que haya contribuido a lo que sucedió más adelante. Cuando nuestros hijos crecen sin consecuencias por sus pecados, crecen sin un rey. Antes de comenzar el servicio, estamos hablando de una situación que pasó en las escuelas de aquí en una ciudad próxima a nosotros. Muchachos que a temprana edad, pues, con armas de fuego en la escuela. Y no es simplemente aquí, esto es normal en muchas escuelas aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Será que las armas son el problema? ¿Será que el gobierno es el problema? ¿O será que los padres son el problema? Cuando no hay consecuencias, ellos crecen sin un rey. Como padres, no es un tema de los padres, pero como padres debemos recordar que somos la representación de Dios en nuestros hogares y cuando la familia ha pecado, independientemente de quién lo ha hecho, ¿okay?, es nuestra responsabilidad mostrarles que en el hogar hay un rey, con R mayúscula. No soy yo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por ende hay una ley, hay un código de conducta, hay consecuencias por el pecado. Si no somos severos en cuanto al pecado y nos volvemos permisivos con nuestros hijos, ellos eventualmente crecerán haciendo cada uno lo que a ellos más bien le parezca. Mucho menos aplaudirles el pecado tal y como hizo la madre de Micaía. En verdad no podemos pedir mucho de esta señora, porque ella también vivía sin rey. Versículo 3. Dice, y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Señora, ¿cuántos mandamientos va a violar? Ahora pues, ahí comenzaron a devolverse el dinero, ¿no? Yo te lo devuelvo, no, yo te lo devuelvo, no, yo te lo devuelvo, no, yo te lo devuelvo. 4, mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata. Recuerde que eran 1,100. 200 ciclos de plata y los dio al fundidor
quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Recuerde, siendo de la tribu de Efraín. Efraín era dos tribus que salieron de José, Efraín y Manasés. Reemplazó la tribu de José, ya que los levitas no tenían pues heredad. Siendo de esa tribu de Efraín, ella debió saber que había 4 mandamientos, los 4 primeros, que apuntan en contra de la idolatría, y tales 4 fueron violados con impunidad, sin castigo y sin consecuencias. En una casa donde no hay rey, el corazón es quien gobierna. Y cuando el corazón gobierna, la voluntad y la ley de Dios quedan desechados a un bajo rango. No son tan importantes para nosotros. Mire, el hombre no fue creado para no tener leyes. Si se nos deja a nosotros sin leyes, ¿qué sería de nosotros? Porque es fácil mirar afuera y decir, esa gente no tiene ley, yo nunca sería como ellos. ¿Usted se imagina que no hubiese castigo por nada que hagamos mal? Nos desbocamos como caballos salvajes. Nos vamos. El hombre no fue creado para no tener leyes. En el momento que Dios crea al hombre, enseguida le da algo que hacer y límites. ¿Por qué? Porque la maldad del corazón siempre alejará al hombre de Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, cuando no hay reprensión por el pecado ni consecuencias por la idolatría, tal hombre se siente rey y escribe sus propias leyes en su corazón. Para mí está mal. Para mí esto está bien. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado o conocido familias en situaciones donde sus hijos, pues yo le puedo hablar de experiencia, voy a ponerle en Cuba, mucho antes de ser cristiano, donde había familias que aquello era un desastre. Aquello era un desastre. ¿Qué le puedo decir? Y ellos decían, no, pues yo defiendo a mis hijos, son mis hijos, aunque hayan hecho lo mal, yo los defiendo. Sin rey. Sin rey. ¿Dónde están esos hijos hoy? La mayoría presos. ¿Por qué? Porque el amor de los padres, entre comillas, pues no fue suficiente ley para mantenerlos a ellos bajo o sometidos bajo la autoridad correcta. A fin de cuentas, todo lo que hacen ellos, todos hacen lo que ellos creen que es lo correcto. No tienen rey, se hacen reyes ellos mismos. Versículos 5 y 6. Dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, tribu de Efraín. Nada que ver con el sacerdocio. Y otra vez leemos en el versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, este hombre Micaía pesado, este hombre Micaía se hizo su propio templo, casa de dioses, su propio templo, el cual visitaba, ¿cuándo? ¿Usted cree? Cuando él quería. Cuando él quería. Adoraba cuando él quería. No había nadie que lo corrigiera, nadie que lo estorbara, ni aún su propia madre lo hizo durante toda su vida. ¿Qué causó esto? ¿Qué causó no tener rey, no tener una autoridad por encima de la propia? Creó un hombre idólatra, orgulloso, prepotente, autosuficiente, sin ley en su corazón y anárquico en cuanto al gobierno. Nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Conoce a alguien así? ¿Será usted? Como diría el pastor John, ¿será usted? No. Micaía no tenía rey. Esto lo llevó a tomar la ley de Dios y subyugarla bajo su propia ley, hasta el punto donde él mismo se hizo un efod, o le hizo, mejor dicho, un efod. Si usted lee la Biblia, libro de Éxodo, ¿cuál era el efod? Era la placa que llevaban los sumos sacerdotes durante su servicio en el templo, que representaba la intercesión por las 12 tribus de Israel. Pero Micaía dijo, pues yo puedo hacer un efod de eso.
Tráeme 12 piedras, no importa, una de cada tribu. Ahí tiene. Se lo hace a su hijo. Se hizo terafines. Los terafines eran unos oráculos, o era como decir cierto tipo de monumento a los cuales oraban como si fuera una deidad. Claro, como no tenían acceso en el tabernáculo correcto al lugar santísimo, pues tenía que él, de cierta manera, pues tener intercesión o hablar con Dios. Él se hizo su propio Dios para consultar. Imagínense el mal, lo que significa no tener rey. Y si esto no es suficiente, también él mismo consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. A ver, Juanito, ven acá, tú vas a ser el sacerdote de esta casa. Pero yo me robé 3 cosas aquí de la cocina. No importa, tú vas a ser el sacerdote. Y por eso Dios nos va a bendecir. Porque tenemos el efod, tenemos los terafines y tenemos un sacerdote. Ahora sí. Hasta tenemos una casa de ídolos y de dioses. Tenemos un lugar para... No, tremendo. Ahora, quizás usted lee esta historia y piensa, gracias a Dios que yo no soy como Micaía. Que Dios nos libre, pensamos. Pero tenga mucho cuidado, voy a incluirme ahí, tengamos mucho cuidado. Porque el hombre, cuando decide que no quiere tener rey sobre sí mismo, entienda, autoridad, es muy hábil para hacer lo mismo que hizo Micaía. No tardaremos en hacernos un efod. No tardaremos en consultar a Dios por otros medios que Él no ha diseñado. Y por encima de eso, Él mismo se pone en una posición de autoridad que nadie le delegó. Yo personalmente he conocido cristianos así. No del siglo XVII, no del siglo XIX, no del siglo XX, del siglo XXI. Aún hasta el día de hoy hay cristianos que parece que son descendientes de Micaía. Van a la iglesia cuando ellos quieren, dan cuando ellos quieren, sirven si ellos quieren, y ellos mismos se atribuyen ministerios que nunca Dios les confió. El peligro de que el espíritu de Micaía more en nosotros es eminente. Puede pasar en cualquier momento. Está a la puerta. A la puerta. No se levante en la mañana y piense, hoy va a ser un buen día. No. Porque el pecado, ¿dónde está? Esperando que usted salga bien planchadito, bien bañadito y perfumado, y ahí está. Puede suceder en cualquier momento, ese espíritu de Micaía. Y comienza a dar su fruto en el primer momento donde algo que se necesita corregir no se corrige. Por eso, debemos ser intencionales en amonestarnos los unos a los otros si hay la necesidad. Y debemos estimularnos al amor y a las buenas obras porque hay necesidad. De no hacerlo, produciremos hombres como Micaía. Hombres sin rey, hombres sin ley, hombres sin Dios, haciendo todo aquello que le parece bien según su propio y necio corazón. Hermanos, que eso no sean hallados en nuestra congregación. Que no sean hallados en nuestra congregación. Póngase de pie, por favor. Acompáñenme ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el ejemplo que tenemos en tu palabra. Todos, cada uno de los que estamos aquí, estamos propensos a desechar tu reinado, a desechar tu autoridad. Estamos propensos a desechar tu ley. No queremos ser corregidos, queremos hacer las cosas conforme a como nosotros creemos que es lo correcto. Es la tentación que cada día toca a nuestra puerta. Pero yo te quiero pedir en esta noche que en nosotros no sea hallado nadie que no tenga rey. El hecho de tener una autoridad sobre nosotros, sea buena, sea mala, sea regular, el hecho de tener límites, el hecho de tener, límites, es la única palabra que puedo pensar ahora.
es una gracia tuya, porque nos mantiene dentro de cierto tipo de normalidad. Pero yo te quiero pedir, Señor, que de la misma manera que tú has instituido para nosotros, cada uno de tus hijos, una ley que está en nuestros corazones, la ley que va conforme a tu ley, yo te pido que tú nos ayudes a poner nuestros corazones bajo tu reinado, que seamos prontos para destronar ese rey llamado yo, que en muchas ocasiones se quiere levantar para reinar. Te pido que tú nos ayudes, que no seamos nosotros como Micaía, haciéndonos un efod, haciéndonos terafines, pues dándonos ministerios que tú nunca nos has confiado, por el simple hecho de que tú no reinas en nosotros. Quita de nosotros la anarquía, arranca de nosotros la rebeldía, arranca de nosotros, Señor, la dureza de corazón y haznos prontos para ser mansos y humildes de corazón. Enséñanos a obedecer, te pedimos, especialmente a tu autoridad, a ti como Rey Supremo sobre nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú nos des oportunidades, comenzando desde ahora mismo, que tú nos des oportunidades para ver la condición de nuestro corazón. Que cuando tú nos hables, cuando tú nos pidas algo, cuando tu palabra nos inste a hacer algo, cuando podamos ver en las Escrituras lo que debemos hacer y nosotros no lo hacemos, que, Señor, tú señales, tú alumbres, tú resaltes esa palabra para traernos a memoria de que solamente hay espacio en nuestro corazón para un rey. No podemos reinar tú y nosotros, o tú o nosotros. Y nosotros sin rey nos vamos a desbocar tal como sucedió con Micaía. Líbranos de hacer lo mismo. Así que te entregamos nuestras vidas, nos rendimos en esta noche y pedimos, Señor, que seas tu Rey sobre nosotros. De regreso, Señor, a nuestros hogares, por favor, llévanos con bien, con bendición. Quita cualquier percance que se pueda presentar y siga hablando en nuestras vidas, porque queremos tener solamente un Rey en nosotros, y es Jesús, el Hijo de Dios. A ti la gloria y la honra, todo reconocimiento, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Gloria a Dios.